desde el punto de vista doctrinal, religioso. Es su líder. En el sentido, y esto lo sabe cualquier musulmán o cualquier persona que tenga conocimiento, cuando tú reconoces a alguien como autoridad o marja'iyya, tú estás obligado a seguir los dictados de esta persona en materia de culto, de prédica. Por ejemplo, si mi mufti o mi líder dice, por ejemplo, no debéis fumar, los adeptos a ese líder dejarán de fumar, porque consideran que esta es una palabra o es un consejo que se debe cumplir. Para Hezbollah, esta guía espiritual está encarnada por el dirigente religioso de la Revolución Islámica en Irán, pero hay una independencia en cuanto a la actividad política. La decisión política está en manos del propio grupo Hezbollah, que son los que deciden, en teoría, dentro y fuera del Líbano, cómo llevan a cabo su programa político a partir de un fundamento que es la resistencia a Israel. Esto es lo que se condena desde fuera, no tanto su programa político islamista. Ya sabemos que tanto Estados Unidos como Israel no condenan a los grupos islamistas porque sean islamistas, sino por su grado de animadversión a la política exterior estadounidense. Si hay una entidad o un país o algo que sea islamista puro, en este caso wahhabí, salafista, es Arabia Saudí, y Arabia Saudí, que encarna esta visión ultra tradicionalista del Islam, es un aliado claro de Estados Unidos. Y en el momento actual Israel está haciendo lo posible por firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudí. Quiero decir esto, que entre Occidente, Estados Unidos e Israel, que son dos grandes aliados, y el islamismo tradicional, ¿hay una enemistad perpetua? No. Todo se basa en la visión que tengan estos grupos de su relación con Israel. Eso es algo también importante para decirlo. Y si tienen alguna duda, vayan a Afganistán en los años 80 y pregunten quién estuvo armando a los mujahidines y a los grupos islamistas que combatieron a la Unión Soviética. ¿Quién les dio las armas? ¿Quién les dio la financiación? ¿Quién les dio el apoyo? ¿Y quién creó el basamento y todo lo que rodeaba a un grupo como Al-Qaeda, financiado directamente por la CIA, por los grupos de inteligencia o por los servicios de inteligencia pakistaníes y saudíes? Esto es algo que se debería conocer, pero por desgracia no tomamos en consideración y no recordemos en los momentos de importancia. Por lo tanto, Hezbollah es un grupo que nace en los 80 en oposición a la invasión israelí del Líbano, y a partir de ahí se desarrolla, y gracias a la peculiaridad del Líbano, donde, por decirlo de una manera coloquial y un tanto chusca, todo el monte es orégano, un grupo como Hezbollah, ante la ausencia de un Estado que es incapaz, para que hagan una idea, de abastecer a la población de electricidad. Cualquier persona que haya estado en Líbano lo sabrá, como mucha gente vive a partir de los generadores que tienen en su casa o de forma individual. Mucha gente tiene que recurrir a asistencia por parte de asociaciones o de grupos locales o privados para curarse o para sanarse, porque el Estado muchas veces es incapaz de aportar esos servicios básicos. En este contexto, Hezbollah empieza a crecer y se convierte no solo en una milicia armada, sino en un partido político. Y esto es lo que da lugar a lo que llamamos en el libro Hezbollistán, o lo que algunos llaman el Estado dentro del Estado. Hezbollah se convierte en una institución que aporta servicios, que da comida, que da garantías, que reconstruye las casas de la gente cuyas aldeas han sido destrozadas por el ejército israelí, y eso lo hace Hezbollah con sus propios medios, con una financiación que viene muchas veces desde Irán, y esto es lo que hace que Hezbollah se convierta en una fuerza autónoma dentro del Líbano. Pero insisto en este punto, porque también hay cierta incomprensión al respecto. Esto no lo hace Hezbollah porque sea una fuerza sobrenatural o algo excepcional, sino porque el propio Estado libanés o el no Estado libanés, ya digo que es una entidad incapaz muchas veces de dar todos estos servicios, está desaparecido y aparece un grupo como Hezbollah. En los años 70 y 80 teníamos algo parecido con las milicias palestinas. Otro de los grandes problemas del Líbano es, desde luego, la creación de Israel, que provoca una llegada de cientos de miles de palestinos que son expulsados de la Palestina histórica y acaban recalando en Líbano, igual que hicieron en Jordania, en Siria
y en otros países. Bien, en Líbano nos encontramos con un problema y es del día a la noche, cientos de miles de palestinos a partir de los años 40 y luego también en los años 60 que se encuentran en la nada y tienen que ser albergados en campamentos improvisados. Una vez más, cuando no hay un Estado que sea capaz de garantizar y de ofrecer nada, cuando la única asistencia viene dada por Naciones Unidas y por la UNRWA, es normal que este grupo de población empiece a autogestionarse y a convertirse en una fuerza autónoma. Y por lo tanto, en los años 80 tenemos una gran cantidad de grupos palestinos armados que empiezan a asociarse y crean sus propios organismos de manutención y de apoyo. Es lo que va a hacer que en Líbano, durante los años 70, tengamos zonas que están ocupadas o que están administradas por los palestinos. Y esto crea mucho resquemor y tensión en buena parte de la población, en concreto en determinadas comunidades, entre ellas la comunidad cristiana y la propia comunidad chií, porque esto provocaba, entre otras cosas, un estado de conflicto permanente con el ejército israelí. Esto se produjo solo porque en Líbano no hay un Estado, no hay un ejército, no hay una estructura como tal que impida este tipo de cosas. Hezbollah, insisto, y ya con esto voy acabando sobre lo que es el libro en sí, se convierte en una milicia armada que a su vez es un partido político, que a su vez es un entramado de servicios sociales, y todo esto hace que Hezbollah sea esa fuerza tan enorme que algunos han calificado como la mayor milicia no militar o paramilitar de todo Oriente Medio. Y esto hace, por ejemplo, para dar un dato curioso que aparece en el libro, que Hezbollah sea el segundo empleador de Líbano después del Estado. Ya sea en sus hospitales, en sus centros de enseñanza, en sus mezquitas, en sus colegios, en sus institutos o también en sus empresas de reconstrucción. Hay una empresa muy famosa que es Al-Jihad Lil-Bina, que es el yihad para la reconstrucción, que se encarga precisamente de reconstruir todas las aldeas libanesas que son arrasadas de forma sistemática después de cada ataque israelí. Recordemos, el sur del Líbano, para decirlo de una forma amplia, es una extensión de unos 30 kilómetros entre el río Litani y la frontera con Palestina, es la Palestina histórica. Estas zonas, durante 2 ocasiones por lo menos, han sido arrasadas sistemáticamente por los bombardeos israelíes, utilizando incluso fósforo blanco. Y esto no es algo que diga yo, más de un dirigente y responsable israelí ha dicho que bombardeamos estas zonas con ese tipo de armamento para evitar que haya cualquier posibilidad de que la gente vuelva a estos lugares y que se conviertan en lugares peligrosos para el Estado de Israel. Algo similar a lo que está ocurriendo en algunas de zonas de Gaza que han sido completamente arrasadas. Pero no han sido solo arrasadas, sino que han utilizado material bélico, explosivos e incluso químicos para evitar que vuelva a haber cualquier tipo de agricultura en esta zona. Todo esto crea esa imagen de Hezbollah. Hezbollah, ya digo, tiene muy mala prensa en Occidente y en muchos sitios, incluidos algunos países árabes, porque se le relaciona con fanatismo religioso, con terrorismo e incluso con el tráfico de drogas. También hay una teoría por ahí